Dios siempre tiene algo bueno para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Y en esta tarde no va a ser diferente. Hay una palabra de Dios para ti y para mí que espero que recibas en tu corazón en este día. Les voy a invitar a que inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos de Dios, ¿verdad? Padre, gracias te damos por todo este tiempo que hemos adorado, que hemos pasado en tu presencia, que hemos meditado, Señor, en muchas cosas que se nos han dicho hoy aquí. Pero ahora, Señor, queremos estar atentos a lo que tú tienes que decirnos a través del mensaje de tu palabra, Señor. Hemos llegado al plato fuerte, Señor. Hemos llegado al momento, Dios, en que anhelamos, Señor, y necesitamos escuchar tu voz aquí en este lugar. Háblanos, Señor. Vamos, pueblo, clama conmigo y dile al Señor, háblanos. Háblanos, Señor. Queremos hoy aquí escucharte a ti. Yo solo soy alguien a quien tú envías con tu palabra. Úsame con poder para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El pueblo de Dios dice. Les quiero compartir en esta tarde este texto de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Si me regalan un momento y nos ponemos en pie para escuchar con reverencia la lectura de la palabra de Dios, se los agradezco. Bendito sea el Señor. Hebreos 4, 15. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cuántos alaban a Dios por su palabra? Pueden sentarse, hermanos. Quiero que en esta tarde, mi hermano y mi hermana, pienses y reflexiones en ti, pasando por una prueba, un momento bien difícil en tu vida, de esos que te estrujan el corazón, ¿verdad? Y que muchas veces ni te dejan dormir por las noches. No sabes en ese momento qué hacer. ¿A cuánto les ha pasado eso? No sabes a dónde ir, cómo resolver esa situación. Y lo peor, imagínate que no se lo puedes contar a nadie. O simplemente no te atreves a hacerlo. Quizás es demasiado íntimo, personal. Imagínate completamente solo en medio de tu angustia. Felo, trae acá la silla y ven conmigo aquí, por favor. Ya que te levantaste, te tocó. En el momento que le estaba diciendo se levantó Felo. Dígame si no es una señal de Dios. Ahí de frente y siéntate en la silla. ¿Sí? Allá. Imagínate tú ser esa persona. Estar pasando por una prueba bien difícil, repito, que te estruja el corazón, que no te deja dormir. Imagínate, como acabo de decir, que estás solo, que no tienes a nadie a quien recurrir, porque ni, como dije, ni te atreves a contárselo. Imagínate lágrimas saliendo de tus ojos, porque los hombres también lloran. ¿Sí o no? No oí a los hombres, pero porque los hombres nos hacemos los duros. Pero los hombres también lloramos. Y no hay ningún problema en eso. No somos menos hombres por eso. ¿Verdad que no? Ni son lágrimas de cocodrilo. Imagínate que estás llorando sin consuelo por esa situación que estás atravesando. Y en medio de esa prueba, repito, donde estás solo, donde no le has podido contar a nadie, sientes de pronto que alguien te toca en el hombro. O simplemente te pasa la mano y te dice: Felo, no estás solo. Estoy aquí contigo para acompañarte. Estoy aquí para ayudarte. Pero no solo de palabras, sino de hecho y en verdad. Imagínate en ese preciso momento recibir
ese apoyo, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo le llamarías tú a eso? ¿Cómo le llamarías tú a ese acto, ese sentir la presencia de alguien que viene, aunque tú no le has dicho nada, y que se compadece de ti y te muestra su apoyo? ¿Cómo le llamarías a eso? Compasión, bondad, ¿qué más? Amor, misericordia. ¿Sabe cómo yo voy a llamarle hoy? Empatía. Ya te puedes sentar, Félix. Gracias por tu disposición. La verdad, ya te puedes retirar entonces. Yo voy a llamarle a esto hoy empatía, y de eso quiero hablarles de parte de Dios. Porque ¿qué es la empatía? Es la capacidad, escúchame, no solo de comprender, de solidarizarse y de sentir como nuestros los sentimientos o los sufrimientos de los demás, sino también de tender la mano y de hacer todo cuanto de nuestra parte esté para ayudar a esa persona de manera práctica, con hechos concretos. Porque de nada sirve, mi hermano, comprender, solidarizarnos y identificarnos con lo que una persona puede estar pasando si no hacemos algo concreto que de verdad ayude o beneficie a esa persona. Mucho sentimiento y todo. Oye, siento como mío tu dolor. Pero si no tiendes la mano, eso no sirve de nada. Mucha teoría y poca práctica. En mi país decimos más rollo que película. ¿No es verdad? La empatía nos permite ver las cosas desde la perspectiva de la otra persona en vez de la nuestra. En pocas palabras, es ponernos en los zapatos del otro. Y qué difícil es ponerse en los zapatos del otro. Porque no crean que es fácil. Bíblicamente hablando, es nuestra disponibilidad de ayudar a otros en su necesidad. Y eso se dice muy bonito y parece muy fácil. Pero yo encuentro que realmente no es lo que nosotros hacemos o manifestamos muchas veces. Vamos a hacer una pruebita. A mí me encantan las pruebas. Pregúntate tú. Yo quiero preguntarle, ¿cuántos de ustedes han estado pasando por una prueba, por un dolor? A lo mejor estar ingresado o ingresada en un hospital y no haber recibido ni una visita o al menos una llamada de preocupación, de interés, de ayuda. Recibir palabras de ánimo, de consuelo de otra persona, especialmente si son hermanos y hermanas de la fe. ¿Cuántos han estado por ahí, en ese lugar? ¿Alguien le ha pasado eso? Levántame la mano. ¿A nadie le ha pasado? Estar en un lugar, repito, para que me entiendan, estar pasando por una prueba, estar pasando por una situación, estar ingresado en un hospital y no haber recibido ni una llamada de nadie. ¿A usted nunca le ha pasado? De nadie. Qué buena esta iglesia. Aleluya. Aleluya. Qué bueno. Porque de vez en cuando yo he escuchado aquí a personas que me han dicho a mí. Lo que pasa es que ahora no se quieren revelar. A mí, como pastor. A mí nadie me ha llamado pastor. Nadie se ha ocupado de mí en mi dolor. He estado ingresado, llevo una semana en el hospital. O ingresado. Y nadie. No. De verdad que nosotros somos la candela. Oh, por Dios. Ahora estamos como los discípulos. Uno me va a traicionar. ¿Seré yo? ¿Serás tú? Ahora sí. Partimos el bate. Porque si vamos a hablar de este tema, lo vamos a hacer con base a la realidad. Y aunque aquí nadie lo haya dicho, entonces tengo que revelar yo la verdad. ¿Quién fue?
Porque este pastor sí ha recibido las quejas de algunos de ustedes en un momento determinado. Estaba pasando por una situación y nadie, pastor, me llamó. He sabido de gente que se ha ido de la iglesia por esa razón. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dígame. Algunas veces sí. Esa es la realidad. La cuestión fundamental es que miren cómo nosotros empezamos enseguida a librarnos de responsabilidades en medio de estas situaciones. Pero esta es la realidad, aunque muchas veces no nos agrade. La empatía es una cosa que realmente nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Según los psicólogos y los que estudian este tema, pueden haber muchas causas para que nosotros no seamos realmente empáticos como debiéramos ser. Y una de esas causas pudiera venir de nuestra infancia, por la forma en que fuimos criados, por ejemplo. Muchas veces crecer sin recibir muestras de afecto claras y evidentes por parte de nuestros padres o de las personas que nos cuidaban o que nos rodeaban, en un entorno que quizás no fomentaba la preocupación y el cuidado hacia los demás, pudiera haber formado en nosotros esa carencia en esa parte emocional de nuestra vida. Esa pudiera ser una razón. Otro factor pudiera haber sido el que la persona haya sufrido cualquier tipo de negligencia o de abuso de parte de los que estaban a su cuidado. Quiero ser bien claro en esto. Cualquier abuso recibido, físico, psíquico y especialmente sexual, provoca un daño severo a nivel mental y emocional en la vida de una persona, que afecta directamente esto que estamos hablando, la empatía. Otra posible causa puede ser el desarrollo de un alto grado de narcisismo en la persona. O sea, son las personas que viven muy preocupadas y muy ocupadas en sí mismas, y que por eso no pueden ver más allá. Las necesidades y las preocupaciones de los demás no existen o no son importantes para ellos. O pudiera darse también un trastorno de la personalidad, personas con un nivel inestable emocionalmente hablando, que dificulta su capacidad para empatizar con los demás, o como muchos han llamado, un trastorno antisocial de la personalidad, que son los que tienen gran dificultad para entender las emociones de los demás. A nivel espiritual y también bíblico, podemos hablar de una persona que aún no ha sido transformada radicalmente por la gracia y el poder de Dios, y por eso su ego o su egoísmo, como usted quiera decirlo, que es una de las señales para mí más evidentes de nuestra naturaleza humana torcida y no regenerada por la sangre de Cristo, son bien elevados. Bien elevados. Por eso yo creo, mis hermanos, que nosotros tenemos que tomar conciencia para combatir toda falta de empatía en nuestras vidas. Porque esto es realmente importante para los que creemos en Jesucristo y decimos que lo tenemos como nuestro Señor y Salvador. La empatía es la que nos permite no solo conectarnos y establecer una relación con los demás, que de por sí es importante, sino valorarnos, amarnos y cuidarnos los unos a los otros. Y eso no hay ser humano que no lo necesite. Amén. No hay ser humano que no necesite. Algunos lo necesitan incluso desesperadamente. Lo digo con toda claridad. Si nosotros queremos crecer y funcionar como cristianos y también como iglesia,
como debe ser, como Dios nos pide que seamos, esto es fundamental, porque si no somos empáticos, nunca podremos cumplir el mandamiento de Jesús de amar y de servir a nuestro prójimo en su necesidad de cualquier tipo, material, emocional, pero también espiritual. Quien quiera que sea esa persona y donde quiera que esté, que como todos sabemos es el segundo grande mandamiento que nos dio Jesús, porque el primero, ¿cuál es? Amar a Dios. Amén. Ni podremos cumplir la misión de predicar el evangelio para que otros se salven, porque lo mejor que le pudiera suceder a una vida que está en problemas, que está en prueba, que está en dolor, es encontrarse con Jesucristo el Señor. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros lo recibimos en medio de una situación como esa? ¿Cuántos de nosotros recibimos a Cristo cuando estábamos con el agua al cuello, que no podíamos más? Pero vino Cristo y nos rescató. Alguien alaba al Señor. Y lo sigue haciendo el día de hoy, porque Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Hasta la ciencia, mi hermana, la medicina y en especial la psicología dicen que esto es muy importante, porque si un ser humano no logra conectarse con otros, al menos mínimamente, eso puede desembocar hasta en una psicopatía. Mire usted, porque las personas con alto grado de psicopatía tienden a pensar más en ellas que en los demás. Y rara vez piensan de manera espontánea sobre los intereses y las necesidades de los demás. Tan solo eso lo hacen si van a recibir algún tipo de beneficio a cambio. ¿Se dan cuenta? Llegados a este punto, tengo que decirles algo muy importante. Jesús, hermanos y hermanas, fue el ser más empático que hubo sobre la faz de esta tierra. ¿Alguien alaba al Señor? Lo fue. No hubo ni habrá un ser más empático sobre esta tierra que Jesús nuestro Señor. De hecho, escúcheme, Él aceptó venir a morir, a dar su vida en la cruz por nosotros para salvarnos. No porque Dios el Padre se lo impusiera, porque a veces tenemos esa idea equivocada. De Dios el Padre le dijo, tú tienes que ir. Él dijo, bueno, hay que ir. Lo dice el Padre. No porque Dios el Padre se lo impusiera, sino porque Él quiso hacerlo. Alguien alaba a Dios. Porque no es lo mismo que te lo impongan a que tú lo quieras hacer, ¿sí o no? Pues Cristo vino a esta tierra justamente porque Él quiso hacerlo. Él nos vio en nuestra miserable condición. Él vio el caos, Él vio el horror que el pecado, la maldad, la enfermedad habían causado en nosotros y siguen causando todavía hoy. Y Él decidió por sí mismo venir a salvarnos, aunque tuviera que sufrir nuestro rechazo, nuestra humillación, el que lo matáramos en una cruz sin haber hecho nada malo. Alguien alaba al Señor. Él vio nuestra condición y sin importarle lo que eso le pudiera costar, decidió venir a hacerlo. Ya eso es empatía. Alguien alaba a Cristo. Pero luego, mi hermano, no hay, escúcheme, no hay ni un solo hecho o palabra de la vida y el ministerio de Jesús entre nosotros que no demostrara empatía por nosotros. Ni uno. Mire, parado frente a la tumba de Lázaro, su gran amigo Lázaro, porque a nadie más en la Biblia Jesús llama de esa manera, ¿sabía? Solamente con Lázaro, mi amigo. Dice Juan capítulo 11, verso 35, porque si no lo sabe se lo digo, el texto más corto de la Biblia. ¿Qué dice Juan 11, 35? Dice, y Jesús lloró, parado frente a la tumba de su amigo. Dice la Biblia, Jesús lloró. ¿Por qué cree usted que Jesús lloró? Porque mi hermano sentía el dolor de ver a alguien a quien él amaba pasando por una situación, y todas sus hermanas y toda la gente que le rodeaba, que también eran sus amigos.
Jesús lloró porque sintió en sí mismo dolor por lo que está ocurriendo, como lo siente contigo y conmigo también hoy, porque Él nos ama también. Alguien dice amén. Todos los textos que hablan de sanidad en la Biblia, sanidad hecha por Jesús hacia alguien, muestran su empatía hacia nuestro dolor, nuestro sufrimiento, porque Él obra y desata su poder precisamente porque le duele vernos sufrir. Aleluya. ¿Me está escuchando, mi hermano? Porque a Jesús le duele vernos sufrir, vernos padecer por algo o por alguien, por lo que sea. El que usted me diga, mire, el milagro que usted me diga, por ejemplo, cuando sanó a los leprosos, ¿por qué usted cree que los sanó? Porque tuvo misericordia de ellos. Aleluya. La hija de Jairo, hasta la suegra de Pedro, que mire que ya de por sí eso es bastante, sanarle la suegra a Pedro. Ay, mamá. Cualquier milagro que usted me diga. Aquel hombre que descolgaron por el techo, recuerden, los amigos, y lo pusieron delante de él porque no podían llegar. ¿Por qué usted cree que Jesús hizo todos esos milagros? Porque sintió nuestro dolor como suyo, porque se le conmovió el corazón, porque cuando nos vio sufrir quiso hacer algo para bien de nosotros. Alguien alaba al Señor. Y eso lo movió a actuar. Eso lo movió a actuar. Dice Mateo 9:36 que un día salió y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Las multitudes que le seguían las miró y sintió, dice la Biblia, compasión. Eso es empatía y de la buena. Vio como nosotros estábamos y se le movió el corazón de amor y compasión, como lo sigue haciendo hoy también por ti y por mí. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese es Jesús en el cual nosotros creemos. Todas estas cosas, hermanos, son muestras, son hechos concretos de su amor, de su misericordia por nosotros, más allá de cualquier palabra bonita de afecto o de preocupación. Porque el amor, la misericordia, la empatía, cuando son verdaderas, se demuestran y manifiestan con hechos. Las palabras, yo no digo que no sean necesarias, pero solas son insuficientes. ¿Ves? Pero es que esta empatía de Jesús es muy importante y muy necesaria para nosotros hoy. Porque esto no es algo del pasado, solamente para el tiempo que Él estuvo aquí en esta tierra, sino que sigue vigente, porque así es Dios. Alábelo. Esa empatía de Jesús es la que nos asegura a ti y a mí que cuando nosotros estemos pasando por una prueba, por un dolor, por una enfermedad de cualquier tipo, escúchame, aunque nadie nos llame ni se preocupe por nosotros, Cristo sí lo va a hacer. Alábelo. Cristo sí lo va a hacer. Él no solo se va a preocupar, Él se va a ocupar de nosotros. Aleluya. Y no hay mejor ayuda que la que te da Cristo el Señor. ¿Entiendes? No hay mejor ayuda. Cuando tú sientas que nadie te está acompañando, que nadie sabe lo que estás pasando, porque a lo mejor ni te has atrevido a decírtelo, Dios sí lo sabe y Dios está ahí contigo. Y Dios no te va a dejar de la mano. Y Dios te va a decir, yo te amo y no te voy a soltar porque tú eres precioso para mí. Alábelo. Porque así es el Señor. Él se va a poner en nuestro lugar, se va a poner en nuestros zapatos. Y Él va a comprender perfectamente por lo que estamos hablando, pues lo que estamos pasando. ¿Alguien alaba a Cristo? Él es aquel que cuando yo lloro, Él me pasa por la mano por el hombro, Felo, y llora conmigo. Él es aquel que cuando yo sufro, sufre conmigo. Él es aquel que cuando yo me duelo de algo, con algo o por alguien, Él siente mi dolor como suyo. Porque Él no está lejos.
Aleluya. Está bien cerca. Él no es indiferente a mi situación, sino que le da toda la importancia del mundo. Y esto lo confirma la palabra de Dios cuando en Hebreos capítulo 4, verso 15, que fue el texto que leímos al principio, nos dice que no tenemos, escuche, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Alguien alaba al Señor. Aquel en que nosotros creemos, mi hermano, tiene la capacidad de comprender por lo que estamos pasando y compadecerse de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque ya Él pasó por ahí. Ya Él vivió todo eso. Ya Él lo sufrió en carne propia. Su conocimiento no es teórico, sino práctico, vivencial. Óyelo bien, mi hermano, en esta tarde. El Dios en el que nosotros creemos nunca ha sido, es ni será jamás un Dios indiferente a nuestro dolor y a nuestro sufrimiento, incluyendo el que podamos tener ahora mismo. Nunca lo será. Dilo conmigo, nunca lo será. Dile al que está a tu lado, nunca lo será. Nunca será indiferente. Nunca pasará por alto lo que tú estás viviendo. Puedes creer hoy que así es contigo y así lo será y también conmigo. Así que cuando te estoy diciendo esto, para que cuando el diablo te susurre al oído que Dios te ha abandonado en medio de tu dolor y que ya no se ocupa de ti, le puedas decir en su cara con autoridad: mentiroso. Aleluya. Mentiroso. Porque tú y yo tenemos que saber y creer que aunque no veamos lo que Él está haciendo y por qué lo está haciendo, Él siempre va a estar obrando para nuestro bien. Amén. ¿Te lo crees? Siempre. Aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo vea, no sé por dónde está viniendo, me parece que las cosas no se están solucionando, pero recuerda que Dios camina por caminos que no son los tuyos ni los míos. Por eso no lo vemos, porque como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, dice el Señor, más altos que vuestros caminos. Cuando tú dices yo no lo veo, Dios te dice: no me ves porque yo ando por otro lado. Alábelo. Yo estoy haciendo cosas que tú no estás viendo. Y a su debido tiempo la obra de Dios se revela y tú te quedas con la boca abierta viendo lo que Dios ha hecho por ti y en ti. Alabe lo que Él vive. Porque ese es nuestro Dios. Un Dios lleno de misericordia y de bondad. Cuando el diablo te susurra: estás solo, dile: mentiroso. Amén. Dile: mentiroso. Porque yo sé que Dios está conmigo, a mi favor, obrando para mi bien. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Saben qué? Yo puedo personalmente hoy confirmar que esto que dice la palabra de Dios es cierto por mi propia experiencia personal. Escúcheme, no hay un dolor que yo haya experimentado en mi cuerpo o en mi alma o en mi espíritu en estos últimos tiempos, que he experimentado bastante, por cierto, del cual Jesús no haya tenido misericordia de mí. Ni uno. Ni uno. Por uno en todos Dios ha glorificado su nombre, y estoy seguro que lo va a seguir haciendo, porque así es Dios. Alguien alaba al Señor. ¿Cuántos han pasado por dolores también en este último tiempo? Levántame la mano. Dígame, Dios nos ha glorificado en medio de esos dolores. Dios nos ha glorificado en medio de esos dolores. Dios nos ha glorificado en medio de esos dolores. Dios nos ha glorificado. Mire, aquí no solo está mi testimonio. Dios nos ha glorificado en medio de esos dolores. A algunos de nosotros Dios nos ha sacado de hospitales. A algunos de nosotros Dios nos ha dado vida. Dios ha hecho cosas extraordinarias. Dios ha hecho cosas increíbles. Porque así es el Señor, a su nombre. Entre muchas cosas. Entre muchas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Así es el Señor. Por eso tenemos que darle gloria. Tenemos que darle alabanza. Mi hermano, piensen cuántas cosas Dios ha hecho para bien de su vida, en cuántos problemas que usted ha tenido que parecían enredados, que no tenían solución. Él ha metido la mano y ha terminado resolviéndolos.
o en medio de una prueba o en medio de una enfermedad, Dios te ha sanado y te ha restaurado, haciendo lo que la medicina muchas veces no puede hacer. ¿Alguien dice amén? Piensa en cuántas cosas literalmente Él ha hecho imposibles, que no se resolvieron por arte de magia o por casualidad o por accidente, sino por su poder, por el poder de Dios. ¿Cuántas cosas? Muchas no, muchísimas. ¿Sí o no? Muchísimas. Eso no es porque nosotros nos lo ganamos por nuestras buenas acciones. ¿Me está escuchando? Eso que recibimos, donde vimos la mano de Dios, no nos la ganamos por nuestras buenas acciones, sino por su amor, por su gran misericordia, por su empatía hacia nosotros. El asunto aquí es si cada uno de nosotros hemos aprendido a ser también empáticos ante el dolor y el sufrimiento ajenos, como lo fue y lo sigue siendo Jesús y lo será con cada uno de nosotros. Y si en verdad lo somos, más allá, como dije, de las palabras bonitas y corteses. Por tanto, la pregunta más importante aquí hoy sería: ¿somos nosotros en esta vida tan empáticos como lo es Jesús? ¿Lo somos? ¿En verdad? ¿Qué usted cree? Porque la respuesta aquí bien fácil sería: yo sí lo soy, pastor. A lo mejor no como debiera, pero yo soy empático aunque sea de vez en cuando. Esa sería la respuesta más fácil. Pero los hechos de la vida a veces demuestran una cosa completamente diferente. Escúcheme, cada vez que alguien de nuestra propia familia o alguien que conocemos, o sin ir más allá, algún hermano o hermana nuestra en la fe, de los que vienen aquí cada domingo y a lo mejor se sienta a nuestro lado, o no, porque no importa, porque está ahí, sabemos que está enfermo o enferma, pasando por una prueba, por una situación difícil en su vida, en su casa, en su familia o en su trabajo, y nosotros no nos preocupamos y nos ocupamos de esa persona. La visitamos y si no podemos, la llamamos, y si no nos contesta, le dejamos un mensaje de voz. Y si ni siquiera podemos hacer eso, por lo menos un mensajito de texto, que yo los he visto a todos con los deditos así continuamente. Que no cuesta nada, que apenas en 2 minutos o en 1 resuelves esa situación para decirle: no sé qué te pasa, pero estoy orando por ti, y cualquier cosa estoy aquí para servirte, para ayudarte. Dios te ama y te va a ayudar, lo que sea, lo que Dios le ponga en su corazón. Cada vez que nosotros no hagamos eso, repito, no estamos mostrando empatía. No somos en verdad empáticos como Jesús. Y si tú y yo queremos ser cristianos, no solo de nombre, sino de verdad, tenemos que buscar, tenemos que luchar por ser como Él. Alábelo, alábelo si puede. Yo siento que Dios quiere que reflexionemos mucho en esto hoy. Y nos analicemos muy bien por dentro y descubramos si estamos en verdad siendo empáticos como Él quiere que seamos o no. Pregúntate de cuánta gente tú has sabido que no le están pasando bien y no la has llamado y no te has preocupado de ella. No el pastor o no el líder X, sino tú. Mire, no hay ningún problema en que nosotros hoy admitamos con sinceridad delante de Dios que no somos realmente empáticos. Por ejemplo, el sacerdote y el levita de la parábola del buen samaritano. ¿Recuerdan la parábola, verdad? No lo fueron, según nos contó Jesús ahí en Lucas capítulo 10 verso 25 en adelante. El sacerdote y el levita, donde cumplían su oficio normalmente,
¿Alguien me puede decir? ¿Dónde cumplían su oficio normalmente? Sacerdote y levita. En el templo de Jerusalén. ¿Quiénes se suponía que debieran mostrar más misericordia? Ellos. Pues nosotros sabemos perfectamente que cuando ellos pasaron por el camino donde había un hombre que había sido asaltado desnudo, lo habían dejado incluso hasta desnudo, con evidentes señales de maltrato, de violencia, de haber sido golpeado, de estar incluso malherido, no se detuvieron a ayudarlo porque no estaban dispuestos a hacerlo. Así de simple. No estaban dispuestos a hacerlo. No se identificaron con su condición. No les dolió en el corazón verlo así. No les dolió. No les movió nada. ¿Se dan cuenta? Y si a nosotros muchas veces nos pasa lo mismo, deberíamos al menos admitirlo en la presencia de Dios. No hay problema con eso. El problema está en negarlo y no hacer nada por resolver ese asunto. Porque Dios lo que anda buscando en ti y en mí es empatía. Amén. Empatía, pero no solo de lengua, de palabras, sino de hecho y en verdad. Alabe lo que Él vive. Eso es lo que Dios anda buscando. La palabra de Dios es clara en este sentido. Además de todos los textos que ya hemos compartido donde la empatía es evidente. Mire este otro texto con el que me tropecé estudiando esta palabra. Romanos capítulo 12 verso 15. Escucha bien lo que dice. Dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Alábelo. Gozad con los que se gozan y llorad con los que lloran. Pablo lo que nos está diciendo aquí es: vive de tal manera ante el dolor y el sufrimiento ajeno que no hagas como hace el mundo. Ese problema no es mío, sino que de verdad te duela el corazón y eso te mueva a ir a donde está esa persona, hacerle sentir tu apoyo y convertirte en un instrumento de Dios para traer consuelo, sanidad y fortaleza a su vida, a su mente, a su corazón. Alguien alaba al Señor. Que te mueva, y si no te mueve, algo está ocurriendo aquí que no te está moviendo nada. Alabe. Si sabes que un hermano, una persona está en problema y eso no te está moviendo, algo está pasando aquí que no está bien. Perdóname que te lo diga. No todas las palabras pueden ser bien bonitas, agradables. Ay, aleluya. Hay palabras que tienen que confrontarnos con la verdad. La verdad de Dios que nos tiene que despertar, hacer lo que Dios quiere que seamos. Bendito sea el nombre del Señor. Si el sufrimiento ajeno no te mueve y tú no te gozas con los que se gozan y lloras con los que lloran, algo está ocurriendo en ti que no está bien. Porque según Jesús, estamos aquí en esta tierra para hacer sal y luz. Alabe lo que Él vive. Estamos aquí en esta tierra para ser de bendición para otros. Según Jesús, estamos aquí para servir y para ayudar a quien lo necesite, para mostrar el amor de Cristo más que con palabras, con acciones. Estamos aquí para apoyarnos y sostenernos y ayudarnos los unos a los otros. ¿Alguien dice amén? Estamos aquí para eso, mi hermano. Estamos aquí para eso. Si no, seremos cualquier cosa menos iglesia. Porque la iglesia, bíblicamente hablando, es un cuerpo. ¿Sí o no? En el que según Primera de Corintios capítulo 12 nos dice el apóstol Pablo, los miembros, Primera de Corintios 12, 25 y 26, los miembros todos se preocupan los unos por los otros. Escuche, mi hermano, esa es la iglesia, así tiene que ser la iglesia, como un cuerpo en el cual los miembros, dice la palabra, se preocupen los unos por los otros, de tal manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Alguien alaba al Señor. La próxima vez
que tú o yo oigamos o sepamos de alguien, sea quien sea, no importa la edad que tenga, y si no es mucho de tu agrado, mejor, alábelo, para que así demuestres el amor de Cristo en tu vida, que está enfermo, o que está en problemas, o está en dificultades, que no le está pasando bien. Sé empático como Cristo. Amén. Busca ser empático como Cristo. Busca la manera de contactar con esa persona, de dar una palabra de aliento, de ayudarla si lo necesita, de que sepa que tú estás ahí para ella, como Cristo lo está para ti. Y jóvenes, ¿dónde están los jóvenes aquí hoy? ¿Dónde están los jóvenes? Gracias. Los que tenían que levantar la mano no lo levantaron, pero no importa. Jóvenes, esto es también con ustedes. Porque no sé por qué se ha instalado muchas veces en nosotros la falsa idea de que esto que estamos hablando es solo para la gente vieja o la gente ya adulta y madura de la iglesia. No, esto es para todos. Los jóvenes tampoco están exentos de sufrir, de pasar pruebas, dificultades, enfermedades. Y qué bueno es que haya gente siempre que se preocupe y se ocupe de nosotros, especialmente si son hermanos y hermanas en la fe, que somos los primeros que tenemos que responder y dar ese ejemplo. Busquemos todos, hermanos, la forma de hacer con los demás como Cristo lo hace con nosotros. Busquemos la manera de hacerlo. ¿Sabe por qué Dios nos está haciendo este llamado hoy a ser empáticos? Te lo voy a repetir por si no lo has captado y entendido. Número uno, porque solo así le vamos a demostrar al mundo que verdaderamente el amor de Cristo está en nosotros y somos cristianos. Amén. De nada sirve que vengamos a la iglesia todos los domingos aquí y nos gocemos. Aleluya, mi hermanito, ¿cómo estás? Y mañana yo me entero que mi hermana Eva está en el hospital ingresada, que ha tenido que pasar tremendas épocas en el hospital, y yo no me ocupo de ella. De nada sirve, ¿verdad? Tenemos que ser empáticos. Estoy cogiendo el ejemplo de Eva por coger un ejemplo, ¿verdad? Dios nos está haciendo este llamado a cada uno de nosotros, porque solo así seremos en verdad la iglesia que Cristo quiere que seamos. Pregunto, ¿alguien quiere ser en su vida cristiana empático como Jesús? ¿Alguien de los que estamos aquí quiere vivir así en su vida? Si usted lo desea, póngase de pie y dígaselo al Señor en esta hora.